Hola, estimado, buenas noches. ¿Me escuchan? Ok. Bien, bienvenido, Rodrigo, Marcela, Iván, Lucas, Lorel y Tamara. Bien, Dios les bendiga y les voy a invitar a orar. Ya, tenemos que comenzar como ahora justo, son un minuto para las 9. ¿Ya? Que tenemos hasta las 10 hoy día porque después a las 10 tengo otra clase con el otro grupo, así que les voy a invitar a orar para poder comenzar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este segundo encuentro, Señor, que tenemos para estudiar, Dios mío, algo tan importante como es la historia de la iglesia, Señor, que nos da muchas instrucciones, nos da mucha guía, mucha memoria, Señor, y a través de la memoria, a través de los procesos históricos, podemos entender muchas situaciones, Señor, y aprender también muchas lecciones que nos ofrece la historia. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestro entendimiento bajo tus pies. Señor, te pido que tú puedas usarme, Dios mío, hoy para que toda enseñanza que salga de mi boca se provenga del reino de la luz. Solamente de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si antes de comenzar alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Ya. Ok. Bien. Eh, Espero de que hayan visto, los que no vinieron la semana pasada, de que hayan podido ver el video, ¿cierto?, de la clase anterior para que no andemos tan perdidos. Pero igual yo voy a hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada, ya así a grandes rasgos, porque igual tenemos que pasar harto hoy día. La semana pasada vimos principalmente, perdón, estamos viendo el contexto, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, y comenzamos incluso un poquito antes, a ver el contexto del periodo intertestamentario, ¿ya? Que quizás lo van a profundizar por ahí en Introducción a la Biblia, después lo van a ver un poco más adelante con el contexto histórico y cultural también del Nuevo Testamento, también lo van a ver un poco más, pero vimos, ¿cierto?, un panorama general primero de la historia, ¿cierto? Hablamos a grandes rasgos de cada una de las divisiones de la historia, así como para que podamos enfocarnos desde lo más global hasta lo más específico. Y dijimos, ¿cierto?, que este curso está inserto dentro de la historia universal, dentro de la Edad Antigua, en ese contexto, de la Edad Antigua que va, ¿verdad?, desde eh, se podría decir, de las grandes civilizaciones, ¿cierto?, hasta el 476, que es la caída del Imperio Romano. Y la historia de la Iglesia tiene, si bien subdivisiones un poco distintas a lo que nosotros podemos señalar respecto a la historia universal, dado que en la historia de la Iglesia, por ejemplo, hay un gran cambio, y por cierto, un cambio de época en el 313, que es el Edicto de Milán, y años posteriores cuando la Iglesia es reconocida por el Estado bajo el gobierno de Teodosio. Ciertamente ahí existe un gran cambio de la historia de la Iglesia, pasa desde la Edad Antigua a la Edad Media, y ahí se comienza a hablar como la Edad Media de la historia de la Iglesia. Y vimos estos, ¿cierto? Y nos planteamos una pregunta, ¿verdad? Y analizamos esta pregunta: ¿por qué el cristianismo apareció precisamente entonces y no antes? Vimos Gálatas 4:4, que habla principalmente de lo que es el cumplimiento del tiempo, y lo contextualizamos un poco, dando un poco de respuesta a este versículo por medio de la historia, ¿ya? Por eso que desde ahí es importante nosotros conocer historia. Claro, para un hermano de una iglesia, quizás piensa, pero ¿para qué me va a servir la historia? Creo que la historia, además de entregarte mucha cultura, ¿cierto?, además de entregarte datos, es más allá de entregar datos, entrega el conocimiento que nosotros necesitamos para contextualizar muchas situaciones de la vida cristiana hasta lo que pasa hoy. Nos entrega muchas lecciones a través de todos los procesos históricos que se vieron, que se introdujo el cristianismo. Y más nosotros,
o la mayoría de nosotros que estamos involucrados en procesos de enseñanza, cuando nosotros estudiamos historia, enriquece mucho nuestros sermones también. Van a tener un curso que se llama Contexto Histórico-Cultural del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, y eso va a profundizar aún más el contexto, ¿cierto? Los pasajes bíblicos que muchas veces no lo entendemos sin entender las tradiciones, la cultura de aquel tiempo. Por lo tanto, es sumamente importante poder ver esto. Ya vimos algunas opiniones ahí de algunos historiadores que también vamos a estar leyendo, ¿ya? La importancia de contextualizar, y en ese contexto vimos la Grecia clásica. Comenzamos a ver, ¿cierto?, que es como en el periodo intertestamentario que va desde los libros, podemos determinar como de Malaquías a Mateo, que hay 400 años ahí como de silencio profético. Durante todo ese tiempo, el contexto histórico que acompañó a Israel, por lo menos en la última parte, ¿cierto?, fue el mundo de la Grecia clásica. El mundo de la Grecia clásica que la encontramos en el siglo V antes de Cristo. Y posteriormente, después de la Grecia clásica, vimos, bueno, dentro de la Grecia clásica vimos la expansión del helenismo, y esta expansión del helenismo vimos cómo se introduce también a Jerusalén, o a la Franja de Gaza, o a la Media Luna Fértil, como ustedes quieran llamarlo, o a Palestina, ¿cierto? Se introduce ahí a Israel propiamente tal y comienza a influenciar incluso a los israelitas. Va a ser tanta la influencia que algunos van a tomar parte con los griegos y con la filosofía griega, y otros van a ser muy escépticos respecto a eso. Y ahí surgen como dos sectas judías, que uno son los saduceos, que estaban más cerca al helenismo griego o a la cultura griega, y los fariseos, que rechazaban la cultura, todo lo que provenía de la cultura griega. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros vimos que los griegos pudieron influenciar, de una u otra forma pudieron influenciar sobre el pensamiento y la cosmovisión también hebrea, principalmente en algunos sectores, quizás no en todos, pero en algunos sectores. Entonces esto va conformando también el pensamiento filosófico hebreo. Entre ellos hay algunos filósofos hebreos que se vieron muy influenciados por la cultura griega y por la filosofía griega también. Y después vamos a ver que hubo muchos cristianos también que fueron muy influenciados por eso. Incluso la influencia de la cultura griega, de la filosofía griega principalmente, llega hasta la Edad Media con la escolástica, ¿cierto? En donde hay una suerte de unión entre el entendimiento, utilizar la razón y métodos filosóficos para entender las escrituras. El máximo representante fue Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. ¿Ya? Vimos eso, vimos cómo la lengua griega, la filosofía, ¿cierto?, ingresa a Grecia, pero en un momento, ¿cierto?, en este periodo intertestamentario nosotros vemos una rebelión de los judíos en contra de los griegos, porque los griegos, si bien bajo Alejandro Magno habían sido tolerantes con toda la religión judía, pero cuando llega otro gobierno, ¿cierto?, que comandado principalmente por Antíoco Epífanes, ¿cierto?, se provoca una rebelión. Y ahí nosotros vimos en los macabeos, cómo los macabeos se rebelaron en contra de esta nueva administración, digámoslo así, que les prohibía practicar su religión, y aparece esta figura mítica, no mítica, sino que más bien apocalíptica muchas veces, de Antíoco Epífanes, ¿cierto?, que algunos lo han comparado con el anticristo del Nuevo Testamento, o que nombra a Juan. Entonces, ahí nosotros vemos que surge una rebelión, y Israel finalmente gana una batalla inesperada, que fue un verdadero milagro, ¿cierto? Comparando las tropas del adversario, Israel eran muy pocos. Y es por eso que se celebra el Hanukkah, ¿cierto? Ustedes les debe sonar esa fiesta judía, el Hanukkah, que se celebra más o menos por ahí, por como nosotros celebramos la Navidad en diciembre. Mientras los judíos celebran el Hanukkah, que es muy similar a la Navidad, con luces y todo, nosotros celebramos la Navidad. Y ahí, efectivamente, en la fiesta del Hanukkah,
se celebra, así que es la fiesta de la dedicación, en definitiva, que es la nueva dedicación del templo. Ese templo que había sido profanado por los invasores, ahora se va a rededicar al Señor. ¿Ya? Y ahí quedamos. Y ya vimos entonces todo el contexto de los griegos, cómo influenciaron. Ahora vamos a ver Roma, cómo influencia Roma en la cultura hebrea, tanto en este periodo como en lo que viene después, porque nosotros encontramos de que después de Alejandro Magno, que fue el último gran emperador de los griegos, el imperio griego comienza una decadencia progresiva. Se provoca una división dentro del imperio y comienza una decadencia progresiva. Y esta decadencia progresiva lo va a llevar a disminuir sus fuerzas, y aparece con gran esplendor y con gran fuerza Roma, que Roma había comenzado en el 753, había sido los orígenes de Roma monárquicos principalmente, con los etruscos, etcétera, con los tarquinos, ¿cierto?, que fueron los primeros gobernantes, y pasa por diferentes etapas Roma, etapas políticas. Después de la monarquía viene la República Romana. Aquí podríamos hablar mucho, una clase de historia completa, pero nos interesa llegar a la historia de la Iglesia propiamente tal. Pero en la República Romana, en 509 a.C., se funda la República Romana, y después de la República Romana comienza una expansión de la República, y per se convierte en un imperio posteriormente. Y el Imperio Romano, nosotros lo encontramos por ahí por el 27 a.C., ¿cierto? Entonces, el cristianismo se desarrolla bajo el Imperio Romano, del 27 a.C., que dura hasta el 476 después de Cristo. Son siglos del Imperio Romano, de un gran auge, digamos. Cuando Cristo nace, el Imperio Romano está en gran auge. Bueno, de hecho, el primer emperador fue Octavio, ¿cierto? Y fue la época de oro de Roma. Posteriormente, Roma se mantuvo, tuvo algunos, quizás, algunos altos y bajos en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, pero lo importante acá es que ustedes puedan relacionar Roma con Grecia, ¿cierto? Por eso que nosotros podemos hablar de la cultura greco-romana, ya la cultura greco-romana, en el cual nosotros encontramos influencia de cómo Roma se impregnó de la cultura griega también. También poseyó o la mayoría de los territorios que había poseído Grecia, y se impregna de la filosofía, es heredera de la filosofía, es heredera de muchos conceptos políticos incluso, romanos, ¿ya? Y esto obviamente va a incidir en definitiva en Judea, que va a ser como la provincia en el cual se va a desarrollar o se va a gestar o se va a originar el nacimiento de Cristo y el posterior origen del cristianismo, ¿cierto? Y después sale de ahí el cristianismo y comienza la expansión hacia todo el imperio romano, ¿ya? Entonces acá, por eso que si ustedes van viendo las fechas de abajo, del 753 al 476 más o menos, fue toda la época del Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano después sigue, el Imperio Romano de Oriente sigue, y el Imperio Romano de Occidente tiene como una transformación, ¿cierto? Hay algunos historiadores que plantean que el Imperio Romano, en definitiva, más que caer, cambió, se mutó, ¿cierto? Porque después vino el Imperio Romano Germánico, con la invasión de los bárbaros y todo. Así que ahí hubo un cambio. Bien, estas son las posesiones que tuvo el imperio Romano durante la época de Cristo. ¿Ya? Imagínense, era el tremendo imperio. Toda Europa, el norte de África, y acá en donde nosotros estamos ubicados, o sea, la historia que nosotros estamos hablando, estamos ubicados acá, en la media luna fértil. O Judea, ¿cierto? Que es la provincia de Judea. Si ustedes se fijan, es un imperio tremendo. Y también Roma, producto de esta expansión, tuvo también que establecer lazos bastante importantes con sus subyugados. Muchas veces Roma llegaba a un lugar, el imperio romano, el ejército romano llegaba a un lugar, y más que llegar a invadir y destruir todo, hacía alianzas.
ahí surge la diplomacia romana, ¿cierto? Y hay algunos pueblos que, en vez de enfrentarse a un ejército que era imposible de ganar, quedaron principalmente en hacer una alianza y pertenecer al Imperio Romano. ¿Mm? Y en cierta forma también les convenía esa figura, muchas veces, esa figura política, en definitiva. ¿Ya? Bien. El Imperio Romano, ¿cómo surge? Después de la decadencia de Roma, de la República Romana llega a su fin porque comienzan a aparecer ciertos deseos y ansias de poder y se generan, se gestan los triunviratos. Ahí tienen los dos triunviratos que existieron. Y no voy a profundizar mucho en eso porque voy a ocupar mucho tiempo, pero en definitiva, los triunviratos eran una especie de líderes que se levantaron y lucharon por el poder total de Roma. En un primer momento compartían el poder, pero ustedes saben que compartir el poder en esta época no era como muy factible. Por lo tanto, el primer triunvirato, que era Craso, Pompeyo, Julio César, ¿cierto? Y después Marco Antonio, Octavio y Lépido, primero queda Julio César, digamos, y después viene un segundo triunvirato, y ahí llega al poder, a detentar el poder, Octavio Augusto, ¿ya? O el primer Augusto, que se le llama. Nosotros vemos en la historia de Roma, el Augusto, Octavio Augusto es el primer emperador romano. A los otros se les puso Augusto como un título, ¿ya? Porque vemos después otros Augustos, pero es como un título que se les ponían en Roma. Y esta era la estructura política que Roma tenía en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Estaba el emperador romano. Muchas veces, cuando nosotros leemos la Biblia, confundimos un poco los roles, ¿ya? Por ejemplo, la Biblia habla de Herodes. Y cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta, o sea, no te das cuenta de que no hubo un Herodes, hubo 4 Herodes. Y la Biblia nombra a los 4, de diferentes maneras, ¿ya? Contextualizando la Biblia en la historia. ¿Cierto? Herodes Grande, Herodes Antipa, Herodes Agripa. Por lo tanto, esos pequeños detalles, claro, uno dice, son detalles, pero son importantes dentro del desarrollo histórico del cristianismo. Ahora, el emperador tenía el poder total, ¿cierto? El emperador era una figura sempiterna, el emperador era una figura divina, incluso. Por eso que el cristianismo, después vamos a ver, choca con esta idea del emperador, ¿cierto? El cristianismo, a diferencia de otras religiones, porque Roma siempre fue súper tolerante con todas las religiones, pero cuando llega el cristianismo choca con la religión romana, porque no se podían arrodillar frente al emperador cuando pasaba, por ejemplo. Entonces eso les va a traer muchos problemas y, por cierto, unas grandes persecuciones que hubo de manera posterior. El Senado siempre estuvo ahí, ¿cierto? Quizás durante el Imperio Romano perdió un poco de fuerza el Senado, a diferencia del periodo de la República, pero siempre estuvo ahí como un ente también importante, el Senado. Y bajo el Senado, ¿cierto?, estaban los gobernadores. Y acá nosotros encontramos gobernadores que se nos hace un poquito más, que la Biblia nos los nombra, como Herodes, por ejemplo, que era un emperador, ¿cierto? Perdón, un gobernador. Entonces el gobernador era como el que gobernaba una provincia. Roma había crecido tanto que, en definitiva, para administrar bien había que asumir y adoptar una forma de administración que sea correcta y expedita. Por lo tanto, se divide Roma en provincias. Toda Roma se divide en provincias. Así como nosotros los chilenos, por ejemplo, estamos divididos en regiones y también en provincias, pues hubo una división, ¿cierto?, en provincias. Y el gobernador era el que gobernaba una provincia, en definitiva. Era el responsable de los impuestos, de la administración aduanera, etc. Después nosotros vemos ya algunos nombres que nos parecen similares, ¿cierto? Nos parecen familiares, como el prefecto, por ejemplo. El prefecto, sus atribuciones abarcaron en el ámbito militar principalmente. ¿Ya? Esto lo encontramos en Hechos 28. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el libro de Hechos que yo les dije que lo leyeran. No sé si se acuerdan de la palabra prefecto en Hechos 28.
aparece esta palabra, ¿cierto? Que es una autoridad. De hecho, Poncio Pilato era un prefecto. Pilato era un prefecto, ocupaba ese cargo dentro. Entonces, nosotros cuando leemos la Biblia, sin el contexto, decimos, oye, confundimos a Poncio Pilato con el emperador o con el gobernador, y tenía otro cargo político, eran cargos políticos. Entonces, era una administración o una estructura política un poquito más compleja de lo que nosotros tendemos a pensar, ¿ya? El pretor también lo vemos ahí en el libro de Mateo, ¿cierto? También nombra el pretor, y el centurión también se nos hace un poco más conocido, ¿cierto? Que se trata de algunos oficiales con un mando un poco más táctico, y también administrativo, pero más táctico. Ellos estaban a cargo de una centuria, ¿cierto? De soldados, ¿ya? Y ahí vemos el centurión romano, ¿cierto? El después aceptó a Cristo, etc. ¿Ya? Entonces también era una figura importante dentro de la estructura política romana. Entonces, no es menor eh, que el centurión haya llegado a Cristo. No es menor, porque el centurión después tuvo que lidiar, y nosotros podemos sacar conjeturas al respecto, ¿cierto? Tuvo que lidiar con todas estas situaciones que provienen posteriormente, ¿ya? Iván pregunta, ¿y la labor que tenía el pretor y el prefecto? Ah, ya. Sí, la labor del prefecto eran militares principalmente, ¿ya? Pero también civiles. Tenía algunos alcances civiles el pretor. Abarcaron tanto el ámbito. Como le dije, Poncio Pilato había sido uno, ¿ya? Y el pretor principalmente administraba la justicia de aquel tiempo, ¿ya? La justicia, era como un juez o el de la Corte Suprema, algo así, ¿ya? Bien, sigamos. Acá, bueno, hay un mapa que después ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Y es como un mapa conceptual de toda la estructura romana, ¿ya? Quiero destacar una cita de Russell, un historiador, en 1999, dice lo siguiente. Uno de los sacerdotes asmoneos crearon, esto me parece que lo habíamos visto, no me acuerdo, pero es como Roma comienza a hacer una alianza, ¿cierto? Perdón, como, eh, como Israel, ¿cierto? En cierta forma hace una alianza con Roma y se introduce la influencia romana de esta forma. Ese es el texto que Russell destaca, digamos. Por eso que dice, uno de los sacerdotes moneos crearon una liga con un creciente poder en el oeste, en Roma, firmando un tratado con el Senado. Recordemos que los asmoneos era una de las familias gobernantes en Roma, ¿cierto? Perdón, en Israel. Eh, en el periodo intertestamentario, firmando un tratado con el Senado de Roma, proveyendo ayuda en el caso de que se produjera un ataque sirio, aunque, aunque el tratado se hizo con toda seriedad y sinceridad, fue este pacto lo que hizo que Roma se introdujese en el escenario y en la historia de Israel. ¿Ya? Así Russell ve la introducción de Roma por medio de un tratado que hicieron los asmoneos con el Senado romano, y este tratado les dio como la autoridad, ¿cierto? O la facultad a los romanos de influenciar sobre el territorio, ¿ya? Según Russell, por ello que destaca eso. Joana pregunta si el centurión a cargo de 100 hombres. ¿Sabes qué? Esto es discutible. Uno puede decir centuria 100, pero hay algunos historiadores que plantean de que no necesariamente eran 100, sino que eran 60. Eh, ¿Ya? Pero hay como dos visiones respecto a ese. Yo me quedo con las de 60 porque tiene un poquito más de sentido en cuanto al proceso histórico. Muchas veces nos dejamos guiar más por las palabras, pero no era tanto así, ¿ya? Sí, Rodrigo, Centurión era una especie como de capitán, ¿sí? De capitán de... Bueno, yo no soy marino, nunca fui militar, pero entiendo que el capitán es el que manda como un, ¿cómo se puede decir? Un destacamento o algo así. Ya era un soldado importante, era un oficial o algo así, ¿ya? Bien, entonces, Roma ingresa, influye.
sobre Jerusalén. ¿Ya? A Iván dice pelotón, se dice. Se dice pelotón, ya. Vale. Parece que Iván es militar, ¿o no? Parece que el Iván es marino. Marino o no sé. El capitán en el ejército actual están a cargo de una fuerza aérea. Fuerza aérea. Buena. Yo quería ser de la fuerza aérea, pero cambiaron los planes. Bueno, mi papá siempre me quiso meter a la fuerza aérea en realidad. Mi papá, pero hay un cambio de planes. Mejor ser profe, dice Iván. Profe de historia. Vale. Entonces, Pompeyo toma Jerusalén en el año 63 antes de Cristo, y vemos que ya nos estamos acercando, ¿cierto? Estamos en el primer siglo antes de Cristo, y el gobierno de Herodes el Grande va desde el 37 al 4 antes de Cristo, ¿ya? Esa es la fecha clave para entender que Cristo no nació en el año 1. Algunos dicen el año 0, pero no existe el año 0. El año 1 o el año 0 puede ser, no sé si hay algunos que consideran de enero a diciembre del primer año el año 0, pero no lo veo tan lógico. Con este dato, que el gobierno de Herodes, ¿cierto? Muere Herodes el Grande, que está nombrado en la Biblia. Mateo muere en el 4 a.C. Por lo tanto, Jesús debe haber nacido antes de esa fecha, antes de Cristo. Jesús nació antes de Cristo, en definitiva. Ya por eso que nuestro calendario está un poco corrido. ¿Ya? Entonces, en este contexto nace el Mesías. ¿Ya? No fue un contexto muy pacífico. Habían tensiones, no cesaban las tensiones. 6.000 fariseos en estos tiempos, acercándonos al primer siglo. 6.000 fariseos niegan el juramento a Octavio César Augusto, hijo del divino padre de la patria. Aquí surge uno de los movimientos como terroristas de aquel tiempo, o separatistas, no sé si llamarlo terrorista, pero separatistas, los celotes, que utilizaban medios violentos para ir en contra del dominio romano. Recordemos que Jesús tenía un discípulo de ellos, Simón el Celote. Simón el Celote. Por eso que Jesús, si se dan cuenta, de los 12, escogió lo peor, así como lo hace hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy escoge lo peor, ¿ya? Para avergonzar, escoge lo necio para avergonzar a los sabios, ¿ya? Y ahí estoy yo. Entonces, los celotes se encuentran en esta época en donde surge como un movimiento separatista en contra de los romanos y de la influencia romana, ¿ya? Entonces, hasta ahí completamos, ¿cierto?, el contexto en el cual nace Jesucristo. Entonces Jesucristo nace en medio de este contexto tan convulsionado de previo a él, ¿cierto?, influencia griega, influencia helénica, influencia de la cultura griega, de la influencia de la filosofía griega, ¿cierto?, que después los vamos a ver muy fuerte en Pablo, en el apóstol Pablo. Después vamos a ver algunas cosas ahí, algunos datos históricos que se juntan ahí con Pablo. Posteriormente Roma, el sistema político, ¿ya? Contexto del nacimiento de Cristo. Ahora, pasemos al otro tema. El otro tema tiene que ver con la expansión del cristianismo, ¿ya? ¿Cuáles fueron los factores históricos que generaron esta expansión? Y volvemos a Gálatas 4:4, ¿cierto? El cumplimiento del tiempo. Nosotros podemos entender de la historia de que Dios es soberano. Y Dios es soberano sobre la historia. Y todos los procesos históricos están sujetos a la soberanía de Dios. Algunos no piensan así. Yo pienso así, y muchos piensan así, ¿cierto? Principalmente de los que somos de la línea reformada. Ustedes lo van a ver después, ¿cierto? Como doctrina, la soberanía de Dios, que por cierto, la clase anterior algo le hablé, pero es muy hermosa. Y la soberanía de Dios también nosotros lo vemos en la historia, ¿verdad? Y vemos, ¿cierto?, que Gálatas 4:4, que nos dice el cumplimiento del tiempo,
claro, el tiempo es del Señor y los procesos históricos son del Señor. Por lo tanto, Dios, con su mano poderosa, lo que hizo fue ordenar, no sé si ordenar es la palabra, pero predestinar o anteceder todos los acontecimientos que confluyeran con tal de que el cristianismo posteriormente pueda no solamente gestarse en Israel, en Judea, sino que también se extienda. Y cómo nosotros entendemos esa rápida difusión. Lo entendemos a través de los factores históricos que se asocian a los procesos de Roma, a los procesos políticos, a los procesos también económicos. Por ejemplo, uno de ellos es la Pax Romana. Orígenes de Alejandría destaca lo siguiente, uno de los padres o de los maestros de la iglesia del primer siglo. Dios estaba preparando, primer y segundo siglo, perdón. Dios estaba preparando a las naciones para su enseñanza. Jesús nació en el reino del emperador Augusto. Entonces, Dios estaba preparando a las naciones para su enseñanza. Eso también implica, Orígenes del siglo III, del siglo III, por ahí. Él sabe, ¿cierto? Y él da cuenta de esta soberanía del Señor sobre la historia. Ahora, la Pax Romana, ¿qué es? La Pax Romana le permitió a los romanos llegar a los territorios y establecer alianzas, como yo les decía, con otros pueblos, y estas alianzas lo que generó en definitiva que los pueblos se les sometiera pacíficamente. Entonces la Pax Romana generó que el Imperio Romano se expandiera rápidamente, y juntamente con ello también va a ser una de las causales por las cuales el cristianismo posteriormente se va a difundir. La otra causa de la expansión rápida fue la tolerancia de los romanos, la tolerancia política. Vemos tolerancia política, claro, en un primer momento quizás, porque los romanos cuando llegaban a un lugar no arrasaban, como les dije, con toda la cultura, ni con toda, de hecho, muchos ídolos, muchos dioses, los romanos lo adquirían de otros pueblos. Ah, tú tienes un dios, ya pasaba acá, se iba al panteón romano. Entonces, era una cultura así como que absorbía todo, en definitiva. Por eso hay esta política tolerante. Los romanos dejaban que los que ellos habían invadido, los pueblos que ellos habían invadido, los dejaban que ellos practicaran su religión. Y uno de ellos fue Israel, ¿cierto? Los judíos. Después se vieron algunos choques, sin embargo, en un principio no hubo estos choques. Después, cuando surge el cristianismo, obviamente hay choques ahí, como les estaba explicando recién. Las comunicaciones es un factor muy determinante para la expansión del cristianismo. ¿Ya? Vemos ahí el mapa, las conexiones romanas. Ese dicho que dice todos los caminos van a Roma, bueno, es un dicho histórico, ¿cierto? En donde Roma es el centro del mundo en esa época, del mundo conocido. Entonces, todas estas rutas comerciales, ¿cierto?, llegaban a Roma. Por lo tanto, estos caminos lograron que el cristianismo también sea más fácil trasladar, que los misioneros, entre ellos Pablo, Bernabé, fueran capaces de trasladarse relativamente fácil para el tiempo, ¿cierto? No vamos a comparar las comunicaciones en el día de hoy. Por lo tanto, comunicaciones terrestres como marítimas existían como para llegar relativamente rápido a otros lugares, a otras polis griegas que en ese entonces son parte del Imperio Romano, ¿cierto? Y a Asia Menor, que está acá, ¿cierto? Ahí en donde están todas la mayoría de las iglesias que fundó el apóstol Pablo, ¿cierto? También el gobierno romano también en cierta forma también daba libertad para poder desarrollarse, daba cierta autonomía también a los pueblos que ellos gobernaban. Ya, voy a ver aquí algunos chats que me enviaron. Roberto dice, ¿por qué se produce ese error en las fechas del nacimiento de Jesús? Un poco antes. Lo que pasa es que hubo cuando se generó posteriormente el cambio de calendario,
¿cierto? De Gregoriano a Juliano, me parece que sí, sí, de Gregoriano a Juliano, ahí hubo un desfase pero fue un error humano principalmente, un desfase de años. Fue principalmente por eso, ¿ya? Sí, efectivamente, Joana, el idioma también fue una de las que precisamente iba a hablar ahora, ¿cierto? De las comunicaciones. Si te fijas acá, el idioma, otros factores que contribuyeron, factores principalmente griegos, porque el idioma griego es el idioma universal de aquella época. Entonces, como el hablar hoy día, si tú hablas inglés o lees inglés, se te abren una serie de puertas que no, en el caso nuestro, por ejemplo, que leemos bastante, saber inglés se nos abre eh, otros tipos de conocimiento, otras puertas también que podemos indagar. Bueno, en ese tiempo el idioma era sumamente importante. Por eso que después nosotros vemos que el apóstol Pablo, que hablaba griego perfectamente, pudo ingresar y adaptarse muy bien a la cultura griega, puesto de que él incluso también había vivido mucho tiempo en Grecia, en Tarso. ¿Ya? La cosmovisión y la filosofía, ya la vamos a indagar un poquito más adelante, ¿ya? Porque ahí vienen algunos grupos filosóficos que surgen, que también van a contribuir, no directamente, pero indirectamente a la difusión del cristianismo, porque el pensamiento, por ejemplo, filosófico, va a ser un pensamiento que a priori va a cuestionar la religión griega. ¿Mm? Esta religión, ustedes saben la religión griega, politeísta, dioses, semidioses, mitos, la mitología griega, por ejemplo, todo eso la filosofía lo va a cuestionar. Por tanto, cuando eso le juega en pro del cristianismo, en definitiva, porque el cristianismo viene con otra cosmovisión muy distinta. Y aquí surge el pensamiento, ¿cierto?, platónico, que va, en cierta forma, indirectamente, a ayudar un poco a preparar a los griegos para recibir el cristianismo, en definitiva. Lorel pregunta, ¿los tratados que lograban la sumisión de los pueblos eran básicamente tratados de protección en su mayoría? Tratados, sí, tratados de protección, pero también tratados que tienen relación con el comercio, ¿ya? No tratados de libre comercio propiamente tal, pero sí tratados de comercio. Es decir, había una suerte de vasallaje de los pueblos que eran invadidos por Roma. Entonces tenían que pagar impuestos. Y eso a Roma les convenía, pero a la vez al pueblo también le convenía estar bajo Roma. Es como que vinieran norteamericanos y nos invadieran a nosotros los chilenos. Eh, que por cierto nos dañaría como nación, ¿cierto? Pero si ellos traen toda su economía, nosotros pasaríamos a ser de un país en vía de desarrollo a un país desarrollado. ¿Fíjate? Algo así pasa con los pueblos subyugados que preferían ver el lado positivo de la invasión de este imperio. Ya, sin problema, Carlos. No hay problema. Ya, sigamos. Si tiene preguntas, ustedes la pueden hacer en el chat. Ya, así que no hay problema. Mejor que tengan dudas, me gustan las. No tengan dudas. Yo no me las sé todas, pero trato de responder la mayoría. Bien. Bueno, en cuanto bueno, al anterior, cuando estábamos hablando de esto, ¿cierto? De la cosmovisión, voy a profundizar un poquito más adelante, porque ahí nosotros vemos algunos dichos de Pablo, en Hechos 17, por ejemplo, que utiliza algunas expresiones, ¿cierto? Que son, que provienen de poetas griegos, incluso. Y ahí vemos cómo la influencia de la filosofía y la poesía griega también la vemos patentemente en Pablo. Y vamos a ver algunos versículos asociados con eso. Bueno, también otros factores, por otro lado, históricos que contribuyeron a la expansión del cristianismo fue algunos factores que vienen de la cultura hebrea, el monoteísmo, la escritura, la diáspora. La diáspora es como la dispersión de los judíos, ¿cierto? La sinagoga, universalismo y mesianismo, ¿cierto? Que fueron conceptos, en definitiva, que ayudaron a expandir también el cristianismo. Irving y Simques dicen,
Muchos en las ciudades alrededor del Mediterráneo y a lo largo de los mundos de Siria y Persia se veían atraídos por la doctrina del monoteísmo, las enseñanzas morales de la Torá, los relatos de las escrituras de Israel y el estilo de vida comunitario que ofrecía el judaísmo. Ya, eso responde un poquito lo anterior. Ahora, Irving y Sinquist también dice, el monoteísmo fue atractivo en el mundo helenista, donde las enseñanzas de personas como Platón y Aristóteles, y de escuelas filosóficas como el estoicismo, apuntaban lejos de los muchos dioses de la mitología griega y romana y hacia la presencia unificadora de un ser superior. Ya esto lo vamos a entender un poquito más adelante cuando veamos específicamente la filosofía, en cierta forma, cómo pudo haber contribuido también a la preparación, en cierta forma, de la introducción del cristianismo al imperio romano y a territorios griegos, por cierto. Orígenes de Alejandría, nuevamente, dice, pero la venida de Cristo solo podía ser a un lugar donde las personas creyesen que Dios es uno, donde las personas estuviesen leyendo a los profetas que señalan a Cristo, y donde las personas supiesen que Cristo vendría en un momento cuando desde este lugar único su enseñanza inundaría a todo el mundo. Claro, uno puede decir, esto es como superhumano verlo así, ¿cierto? Es como superhumano. Ciertamente hay fuerzas espirituales, obviamente, nadie las puede negar, las fuerzas espirituales que manejan también la historia, que provienen efectivamente del Señor. Pero como Dios es soberano y Dios es Señor de la historia, Él maneja todo esto, ¿cierto? Toda esta preparación. Podemos estar de acuerdo o no con lo que dice Orígenes, pero sí hay mucha razón en lo que él dice, ¿cierto? La venida de Cristo solo podía ser en un lugar en donde las personas creyesen que Dios es uno. Quizás con eso podemos discutirlo un poco, donde las personas estuviesen leyendo a los profetas que señalan a Cristo, donde las personas supiesen que Cristo vendría en un momento cuando desde este lugar único su enseñanza inundaría al mundo. Quizás son factores humanos, pero sin embargo posteriormente van a incidir en la difusión del cristianismo. Ya, esa está repetida, me parece. Sí. Ahora, el desarrollo del cristianismo en el Imperio Romano. Características del imperio. Octavio trajo la edad de oro para el imperio, ¿cierto? El cristianismo se desarrolló bajo este prisma. Si ustedes ven la imagen, la imagen que está ahí, esa es como se veía Roma en ese tiempo. Roma era espectacular. Imagínense, estamos en el año 27 a.C., o en el primer siglo después de Cristo. Acá en América ni siquiera existían los imperios todavía, en América, y ya había una gran civilización. Bueno, ¿para qué hablar de las civilizaciones anteriores de esta, como Egipto, Mesopotamia y otras? Entonces vemos un gran desarrollo del Imperio Romano. Entonces, infraestructuralmente también era impactante llegar a la ciudad de Roma. ¿Ya? Ya. Finalmente, vamos a hablar de la era apostólica. No sé si hay alguna duda ahora. La era apostólica, que va hasta el 65 después de Cristo, el primer siglo, ¿cierto? Al primer siglo se le dice la era apostólica. ¿Ah? Al primer siglo. Por eso que nosotros cuando vemos el libro de Hechos se vincula, ¿cierto?, con la era apostólica, o se le dice desde la ascensión de Cristo hasta la muerte del último apóstol que fue Juan. En el 90 me parece que murió por ahí, el apóstol Juan. Esa es como la era apostólica. Bien. El libro de los Hechos, entonces, de los Apóstoles, que se ubica ahí por el 65 después de Cristo, ¿ya? Da cuenta de todo este proceso. Ahora, hay un periodo que se le llama como el periodo oscuro de la historia eclesiástica, ¿ya? Del 70 al 110, en donde no se sabe mucho. No se sabe algunas características, pero no se sabe mucho. En el contexto histórico nosotros estamos bajo el gobierno de Herodes, ¿cierto? Herodes Agripa II. Y el emperador de ese tiempo era el emperador Vespasiano.
Recordemos que en el tiempo del Nuevo Testamento, eh, nosotros encontramos a Herodes el Grande, ¿cierto? Como figura importante dentro de los evangelios, lo que menciona tanto Mateo como Lucas, ¿cierto? Eh, Nombra también a otro Herodes, como yo le decía al principio, como Herodes Antipa. ¿Mm? Y después vemos otros Herodes, como Herodes el Grande, ¿cierto? Que incluso también Josefo lo nombra. Josefo, acuérdense que es el historiador judío más importante de la época. Herodes Filipo, por ahí hubo otro que lo nombra, me parece, Mateo, ¿cierto? No lo nombra como Herodes Filipo, pero lo nombra como Filipo a ese. Y posteriormente tenemos a Herodes Agripa, en definitiva, ¿ya? Entonces hay como cuatro Herodes, no es necesario que se lo aprendan, pero para que sepan que no era un Herodes que nombra los evangelios, sino que eran varios Herodes. Y Herodes Agripa fue eh, fue como el último que se nombra en Hechos de los Apóstoles, en definitiva. Ya su reinado coincide pues con el periodo apostólico. No con la vida de Jesús, sino que con el periodo apostólico, es el Herodes Agripa. Entonces, en ese contexto nosotros estamos. ¿Mm? Eh, Dentro de la era apostólica, nosotros vemos la filosofía, ¿cierto? La filosofía griega. Y todos estos conceptos que ustedes ven en pantalla eran la base de la filosofía griega. La idea de la naturaleza, la justicia, la idea de la moral, el bien y el mal y el conocimiento. Si ustedes ven los conceptos, lo pueden relacionar con el cristianismo, ¿cierto? Por ejemplo, una de las ideas filosóficas importantes era el amor por la verdad. ¿Mm? ¿Qué era la verdad? El cristianismo presentaba a Jesús, ¿Mm? La verdad. ¿Mm? Entonces, eso ya le da sentido. Claro, hubo muchos filósofos que criticaron mucho al cristianismo, sin embargo, este tipo de pensamiento logró eh, encontrar una cierta coherencia y logró introducirse un poco mejor. Recordemos que cuando Pablo ingresa y va a hacer su discurso, ¿cierto?, al Areópago en Grecia, él se enfrenta con todos estos pensadores. Y estos pensadores van a donde Pablo, ¿cierto?, a escuchar porque él trae una nueva idea, una nueva como visión. Y los griegos eran, eh, cuando llegaba alguien con una nueva idea, una nueva filosofía, ellos obviamente iban a escucharlo. Hay algunos que lo escuchaban, otros que lo tildaron de loco, en definitiva. Acá, en el periodo de la era apostólica, predominaba el pensamiento neoplatónico, ¿ya? Que su fuerte era la búsqueda de la continua verdad y de la salvación. Por tanto, eso tiene bastante sentido. Sí, Adrián, estamos terminando. ¿Ya? Nos faltan 15 minutos, a las 10 comienza la otra clase, así que si quiere ahí, nos espera y comenzamos. ¿Ya? Jorge pregunta, ¿todos los Herodes que se presentan son sucesores históricos en temas de la gobernación en ese entonces? Tienen alguna relación, pero no necesariamente son consecutivos. ¿Ya? No necesariamente. Recordemos que Herodes, el vocablo Herodes era como decir presidente de la República, como decir diputado, algo así. Entonces, ahí tiene como otro sentido. Bien, vamos a poner un poquito. La filosofía griega, Pablo de Atenas, en Hechos 17-18, ¿cierto? Acá nosotros encontramos los estoicos y los epicúreos, ¿se acuerdan? Esos dos grupos. Bueno, Hechos 17-18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputan con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Se dan cuenta que este versículo tiene un gran peso histórico, una gran historicidad. Estoico y epicurio eran filosofías que fueron desarrolladas en ese tiempo para liberar a las personas de las preocupaciones de la vida actual. ¿Mm? Entonces, ese tipo de público tuvo Pablo. Entonces, los estoicos
ahí ustedes tienen como las características como más importantes de cada uno de estos grupos. Los estoicos se caracterizaban por su materialismo, una teodicea, que es como parte de la metafísica que se ocupa de la existencia de Dios y de los atributos, e intenta ofrecer pruebas razonadas de ambas cosas, en definitiva. Rechazaban las pasiones y deseos los estoicos. En cambio, los epicúreos sostenían que no tenía un sentido, no tenía mucho sentido temerle a la muerte, ya que al morir se presentaba la extinción del ser y no había ninguna vida después de la muerte, a diferencia de otros grupos que pensaban lo contrario. Y en esta lógica también se basan en lo que es la ética, que va a hacer mucho sentido también para la época. Carlos pregunta la versión del versículo, no te lo sabría decir, pero después yo les voy a enviar la presentación y los pueden copiar y pegar ahí y buscarlo en internet. Parece que no está la cita ahí. Siguiendo con la filosofía griega, vemos que Pablo entonces utiliza también términos, una terminología, lo que yo le estaba hablando recién, y conceptos. Hasta citaba a poetas griegos. En Tito 1.12, Hechos 17.23 y Hechos 17.28, señala esto y da cuenta como Pablo cita ustedes lo pueden buscar ahí, lo pueden tener, como Pablo cita a poetas griegos en su predicación, ¿cierto? Por ejemplo, las buenas costumbres corrompen la amistad, ¿ya? Es una frase que Pablo saca de Epiménides, me parece que es el poeta griego. Y así algunas frases que él utilizó para ingresar y para que los griegos la entendieran un poco mejor. John Stott dice lo siguiente: en la explicación que les dio sobre quién es Dios, Pablo comenzó con el principio: Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Esta visión del mundo es muy diferente del énfasis epicúreo sobre casualidad de la combinación de átomos o el panteísmo virtual de los estoicos. Por lo tanto, la cosmovisión cristiana, yo no estoy planteando de que se asimilaba a los poetas griegos, a la filosofía griega. Ciertamente chocaba en muchas cosas. Pero sí, la filosofía griega, el pensamiento platónico, va a dejar de lado un poco el pensamiento que predominó durante siglos en Roma, pensamiento religioso. Y ahora va a ser un pensamiento que se va a acercar en cierta forma al cristianismo en algunas cosas, pero va a chocar con muchas otras, ciertamente. Va a chocar con muchas otras. Sí, puede ser 1960. Sí, yo creo que en 1960, siempre utilizo más la Reina Valera en estos versículos para que sean un poco más conocidos. Siempre los canutos utilizamos más la Valera, independientemente que uno puede estar de acuerdo o no. A veces para los sermones utilizo más la Biblia de la América, que es que es como la Valera, pero un poco más arreglada, digámoslo así. Ya, vale. Gracias, Emiliano. 1960. Ya, Reina Valera, 1960. Sigamos. El primer siglo, los acontecimientos históricos. Me quedan 8 minutos. Esto ustedes lo van a profundizar en la lectura, pero en el primer siglo, el acontecimiento histórico más importante fue el incendio de Roma, ¿cierto? En el 64 a.C., que fue la primera gran persecución que tuvieron los cristianos. Después vamos a tener toda una clase de persecuciones, un poquito más adelante, de las persecuciones cristianas. Aquí encontramos a Nerón, entonces. Y Nerón, en cierta forma, bueno, aquí podemos hablar mucho, pero en cierta forma constituyó para Nerón todo esto una gran oportunidad para seguir fomentando una política orientalizante. Y por eso que en definitiva le echa la culpa a los cristianos, que él odiaba a los cristianos por su manera de vivir y su manera también de comportarse para con las obligaciones que tenían con el imperio. Y él se cree, ¿cierto? Historiográficamente se cree de que él fue el que provocó el incendio, porque en un momento, según algunas fuentes por ahí, lo vieron tocando la arpa y riéndose cuando
veía Roma. Y culpa a los cristianos, y esto provoca la primera gran persecución de los cristianos en Roma. Estamos en el año 64. Ya, en el año 64 todavía existían, estaban los apóstoles, algunos estaban vivos aún. Esta es la primera gran persecución entonces, y seguido a esto encontramos la invasión de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y esta fue la gran invasión a Jerusalén con los ejércitos de Tito, ¿cierto? En el año 70 después de Cristo. De hecho, esta gran invasión provocó a la diáspora judía. ¿Mm? Llegaron cruelmente, saquean la ciudad de Jerusalén y los judíos se dispersan por todo el mundo. Y ahí es donde se fundan también varias comunidades judías en otros lados, como los judíos sefardíes en España, los askenazis en Alemania, por ejemplo. Y se provoca esta diáspora judía que va a terminar, en cierta forma, en 1948, cuando es la fundación del Estado de Israel, ¿cierto? Flavio Josefo nos dice lo siguiente: sus tropas desplegaron, hablando de Tito, sus tropas desplegaron la impresionante maquinaria de asedio romana, balistas y otros ingenios, castigando a los defensores con un bombardeo de piedras y jabalinas. ¿Ya? Él habla un poco de esta gran invasión de los romanos hacia la gran invasión de Roma a los judíos del primer siglo, en el año 70. Pues. Entonces, después en la otra clase vamos a ver algunos datos del año 70 después de Cristo al 110, que es una época un poquito más oscura y un poquito más confusa. En la lectura ustedes lo van a profundizar un poquito más. ¿Ya? Bien, alcancé. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Me escuchan? Voy a sacar esto. A ver cuántos están durmiendo. A ver. Ah, ya. Despierto. ¿Ya? ¿No hay preguntas? ¿Me escucha el pastor?